Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con el tema de intervalos en números reales, un tema muy importante en la resolución de inecuaciones. Vamos a dar la definición de intervalo. Para ello vamos a hacer la siguiente consideración. Si nos dan dos números cualquiera, por ejemplo A y B, tal que A sea menor que B, los podemos representar en la recta real, considerando que al número A le corresponde el punto A y al número B le corresponde al punto B mayúscula. Entonces, al conjunto de números reales comprendidos entre A y B le llamamos intervalo, que corresponde a los puntos comprendidos entre A y B, que llamamos segmento. En los intervalos, el valor absoluto de la diferencia de los puntos A y B le vamos a llamar amplitud. Entonces, si observamos aquí la parte gráfica, donde está el segmento de color azul, esto sería el intervalo comprendidos entre el punto A y el punto B. Ahora vamos a estudiar los diferentes tipos de intervalos. El primer intervalo que vamos a estudiar es el denominado intervalo cerrado. Para ello, siempre aquí las palabras claves son los extremos, si se incluyen o no se incluyen. Entonces, cuando los extremos del intervalo se incluyen, decimos que el intervalo es cerrado y se anota de cualquiera de las siguientes formas. Observemos aquí la parte color violeta correspondería al intervalo. Entonces los extremos aquí, el extremo A y el extremo B. Como me dicen que en este intervalo los extremos se incluyen, yo voy a anotar en la forma gráfica el punto A con un corchete y el punto B o el extremo B con un corchete. La otra forma de representar el intervalo cerrado es en forma de desigualdad. Entonces aquí decimos que son todos los números mayores o iguales que A y menores o iguales que B. Lo interesante aquí es que si se incluyen los extremos, entonces aquí la desigualdad, el símbolo o el signo de la desigualdad va a ser mayor o igual o menor o igual. La otra forma de representar este intervalo es de esta. Aquí decimos que esto es el intervalo cerrado AB. Entonces el extremo A va con un corchete y el extremo B con un corchete. La otra forma de representarla es por forma de conjunto. Entonces decimos que el intervalo cerrado AB va a ser igual al conjunto de todos los números reales tal que X, esos números, son mayores o iguales que A y a su vez son menores o iguales que B. El siguiente intervalo que vamos a estudiar es el llamado intervalo abierto. Entonces, cuando los extremos del intervalo no se incluyen, decimos que el intervalo es abierto y se anota de cualquiera de las siguientes formas. Aquí tenemos la forma gráfica. Observemos que el intervalo es de color violeta. Los extremos A y el extremo B. Como no se incluyen, entonces nosotros los vamos a denotar o los vamos a marcar acá con un paréntesis. Si nos lo piden de anotarlo en forma de desigualdad, yo digo que son todos los X mayores que A y menores que B. Aquí la desigualdad es estrictamente mayores que A y estrictamente menores que B. En forma de intervalo, esta anotación, aquí leemos el intervalo abierto AB. Entonces el extremo A no se incluye, lleva paréntesis, el extremo B no se incluye, lleva paréntesis. Y en forma de conjunto, sería el intervalo abierto AB, va a ser el conjunto de todos los números reales tal que
esos números son mayores que A y a su vez menores que B. El tercer tipo de intervalos pues son unas variantes en cuanto a sus extremos. Entonces tenemos la primera clasificación sería que ese intervalo sea abierto en A y cerrado en B. Entonces recordemos que el intervalo es el conjunto de números formado en este segmento, el segmento de color violeta. Entonces si es abierto en A, llevaría aquí en la forma gráfica un paréntesis y si es cerrado en B, un corchete. En forma de desigualdad diríamos que son todos los números estrictamente mayores que A. Como es abierto, aquí es mayor, los X mayores que A. Y como aquí es cerrado, entonces este conjunto de números va a ser menores o iguales que B. En forma de estricta de intervalo, pues sería el intervalo abierto en A y cerrado en B. Entonces, abierto en A, cerrado en B. Y en forma de conjunto sería el intervalo abierto en A, cerrado en B, va a ser el conjunto formado por todos los números reales, tal que ese conjunto de números es mayor que A y a su vez menor o igual que B. La otra variante es en cuando este intervalo es cerrado en A y abierto en B. Observamos, cerrado, por lo tanto la forma gráfica sería un corchete en A y abierto en B, entonces un paréntesis. En forma de desigualdad serían todos los números que son mayores o iguales que A. Como es cerrado, aquí debe ser los números mayores o iguales que A. Y a su vez estrictamente menores que B, porque es abierto. En forma de intervalo, pues sería el intervalo cerrado en A y abierto en B. Y en forma de conjunto sería el intervalo cerrado en A y abierto en B, va a ser el conjunto formado por todos los números reales, tal que esos conjuntos de números va a ser mayores o iguales que A y menores que B. Otro aspecto interesante que vamos a estudiar aquí en la recta real es el tema de las semirrectas. Entonces, un punto cualquiera en la recta real, el color amarillo que está acá, la divide en dos partes llamadas semirrectas. Si yo coloco el punto A, tendríamos una semirrecta que apunta hacia la izquierda y otra semirrecta que apunta a la derecha. Si la semirrecta apunta hacia la derecha, este segmento azul que está acá, entonces la semirrecta de origen A y el extremo al lado derecho de R está formado por los puntos cuyas coordenadas son mayores que A y cuyo extremo es más infinito, que anotamos según las variantes así. Cuando incluimos el punto A, entonces si hablamos que incluimos el punto A es porque este punto es cerrado. Entonces aquí me quedaría corchete y al final el extremo más infinito. Debo aclarar que el más infinito no es un número, sino es un símbolo que me indica que el número es sumamente grande. En forma de desigualdad, entonces cualquier número que esté ubicado acá va a ser mayor o igual que el punto A. Es mayor o igual porque aquí me están diciendo que se debe incluir el punto A. Y en forma de intervalo me va a quedar el intervalo cerrado en A, porque se incluye en A, es decir, un corchete, hasta más infinito. El infinito o el menos infinito siempre va en notación de intervalo, va con un paréntesis, es abierto. La segunda posibilidad que tenemos acá es cuando se excluye al punto A. Entonces, este intervalo sería este conjunto de números acá, pero en este extremo se excluye a, es decir, que va a quedar abierto. Por eso que aquí queda con un paréntesis. En forma de desigualdad serían todos los números que son estrictamente mayores que A. Y en forma de intervalo lo anotamos de esta forma, es decir, abierto en A, porque se excluye A, hasta más infinito. Lo dejamos abierto porque el
más infinito debe quedar con un paréntesis. Si la semirrecta está hacia la izquierda, entonces sería esta parte que está azul acá. Entonces, la semirrecta de origen A y extremo el lado izquierdo de R está formado por todos los puntos cuyas coordenadas son menores que A y cuyo extremo es menos infinito, que anotamos según la variante así. Cuando se incluye A, entonces obviamente va a ser este conjunto del número acá y este extremo es cerrado, por lo tanto en la forma gráfica debo colocarlo dentro, con un corchete. Y en forma de desigualdad serían todos los números que son menores o iguales que A. Entonces, como se incluye el número cerrado, por eso aquí debo colocar menor o igual que A. Y en forma de intervalo debo escribir esta semirrecta desde menos infinito, que es abierto, hasta A cerrado, es decir, con un corchete. ¿Qué pasa cuando se excluye A? Cuando se excluye A, lo representamos de esta forma, donde va el punto A, este extremo, como se excluye, es decir, que queda abierto, lo debo anotar con un paréntesis. En forma de desigualdad serían todos los números que son menores, estrictamente menor que A, porque A es abierto. Y en forma de intervalo serían el intervalo abierto de infinito hasta A abierto. Algo muy interesante acá es que en determinados problemas de resolución de inecuaciones puede que nos quede este aspecto que está acá. Es decir, nos va a quedar con un intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Eso sería exactamente desde menos infinito hasta más infinito toda la recta. Cuando sea este caso, este tipo de intervalos, esto es igual al conjunto de los números reales. Bueno, hasta acá la enseñanza del día de hoy. En el próximo video vamos a hacer operaciones con intervalos.